de estos materiales, de desarrollar estos materiales de aulas digitales, que se da en el marco de un trabajo un poco más amplio, vinculado a un convenio que trabajamos entre la Facultad de Educación de la Universidad Católica, el Centro de Innovación del Ministerio de Educación y también en colaboración con CPIP, en lo cual también invitamos a participar a la Universidad de la Frontera, específicamente a Juan Enrique Nostroza y Andrea Ivieta, entre otros muchos colaboradores que participamos en el desarrollo de estos materiales, que le hemos llamado en su conjunto materiales vinculados a aulas innovadoras. Ustedes aquí les voy a mostrar algunos pantallazos de lo que es el sitio web, donde pueden encontrar todos estos materiales dentro del sitio de el Centro de Innovación del Ministerio de Educación. Como les decía, entonces, estos son materiales para desarrollar lo que hemos llamado aulas innovadoras, lo que básicamente es una iniciativa de poner a disposición de todos los equipos directivos y docentes de los establecimientos educacionales del país, con orientaciones para implementar aulas con tecnología, donde buscamos desarrollar metodologías del siglo XXI, habilidades digitales, aprovechando y haciéndonos cargo de este contexto. Sí, perdimos a Magdalena. Voy a compartir la presentación para que sigamos. Aquí volví. No sé si ven mi pantalla todavía ahí. Ok, entonces voy a volver a compartir. Sí. Ahora sí. Disculpen, pero Internet me está sacando cada cierto rato, espero alcanzar dentro del tiempo que me queda antes que me vuelva a sacar. Entonces, como les decía, son tres tipos de aulas con su conjunto. Andrea, toma tú, presenta tú. O sea, yo continúo la presentación, pero está Estoy muteada. compartiendo, estoy tratando de... No puedo compartir si está la otra persona compartiendo. ¿Quién puede sacar el...? Ahí Ahí, está. ahora sí. Ok. Como iba diciendo Magdalena, buenas tardes, soy Enrique Nostroza y voy a hablar. Magdalena, si quieres, Andrea presenta la pantalla y tú hablas. Ya, y yo hablo. Disculpas nuevamente, ahora me conecté a mi celular, espero que no me falle. Estaba diciendo entonces que se trata de tres tipos de aulas. Andrea y Juan Enrique les van a contar más en detalle aulas digitales. Sin embargo, quería mostrarles brevemente en qué tipo de materiales ustedes pueden encontrar en este sistema de recursos. Vamos a la siguiente. En aulas digitales, estos les hemos presentado, los hemos
pensado como espacios pedagógicos, donde en el caso de aulas digitales, como les van a comentar Juan Enrique y Andrea, se trata de sobre todo espacios donde tenemos internet en el aula. Vamos adelante. Y ustedes se pueden meter ahí, van a encontrar un conjunto de recursos que están vinculados a un plan de formación institucional con formas de integrar este tipo de tecnologías en el aula con orientaciones pedagógicas para trabajar con sus equipos docentes y en conjunto con el equipo directivo. Vamos con la siguiente. Y también, como decíamos aquí, hay unas guías que también pueden, unos materiales que pueden imprimir. Entonces hay distintos formatos a través de los cuales ustedes pueden acceder. Hay videos, hay estas guías donde se les van ofreciendo distintos tipos de actividades para ir implementando estas actividades y estas formas de enfocar una pedagogía del siglo XXI. Vamos con la siguiente. Dentro de las aulas STEAM y Maker, que no les vamos a presentar hoy día, pero también ustedes pueden encontrar en este sitio, estamos pensando en espacios donde tenemos estos espacios de integración disciplinaria, donde enfocamos habilidades del siglo XXI también, y donde encontramos distintos tipos de tecnología, no solo Internet. Vamos con la siguiente. Y aquí también hay materiales pensando en aulas Maker. Estas dos aulas, vamos a la siguiente, de alguna manera parten de una raíz común, donde ustedes pueden encontrar una trayectoria a seguir en función de el nivel de desarrollo que ustedes tengan en estas áreas y pueden ir recorriendo los distintos módulos temáticos donde pueden ir implementando distintos procesos de innovación pedagógica vinculados a las distintas disciplinas que tienen que ver con el área STEAM y también con los espacios Maker o los espacios de diseño digital que hoy día cada vez son más relevantes en el mundo digital. Vamos con la siguiente, por favor. Aquí, como les mostraba, un pantallazo también esta idea de las trayectorias. Si ustedes están en una trayectoria incipiente, se les sugiere un recorrido, trayectoria avanzada o una trayectoria especializada. Hay distintos caminos que ustedes pueden seguir. La idea es que estos son módulos o de alguna manera materiales donde ustedes pueden trabajar de forma autónoma según la etapa y el contexto en que ustedes se encuentran y son dinámicos y son modulares para que puedan seguir distintos recorridos. Vamos con la siguiente. Y aquí un pantallazo solamente para que vean también que dentro de estos recursos que ustedes tienen hay bancos de videos, bancos de proyectos vinculados a estas aulas que ustedes pueden mirar y con muchos ejemplos de cómo implementar vinculados a las distintas niveles de enseñanza, a los distintos objetivos de aprendizaje y también un conjunto y un banco de recursos digitales, herramientas, software para distintos tipos de trabajos o para trabajar distintos tipos de habilidades con sus estudiantes. Por lo tanto, en síntesis, vamos con la final, que la idea es la siguiente. Aulas Innovadoras lo que busca es que ustedes encuentren entonces orientaciones según los proyectos educativos que tengan para, como decíamos, aprovechar la tecnología, aprovechar estos distintos recursos digitales y al mismo tiempo atender estos desafíos que nos presenta el mundo digital de desarrollar metodologías activas y habilidades del siglo XXI. Los dejo entonces ahora con Andrea y con Enrique para que les cuenten más detalles de lo que significa o lo que se ofrece en concreto en aulas digitales. Gracias, Magdalena. Como mencionaban, yo voy a concentrarme en aulas digitales, probablemente tal, y vamos a tratar de hacer una presentación lo menos teórica y más concreta posible para que todos los participantes se lleven algo para sus colegios y sus aulas que esperamos sean digitales en un futuro próximo. Primero, ¿por qué? ¿Por qué creemos que es importante esto? Básicamente, como ustedes saben y hemos todos vivido este último tiempo con mayor énfasis con todos los
los problemas, sufrimientos, pero también oportunidades que nos ha traído esta pandemia que vivimos. Ya desde antes de esto la sociedad venía cambiando y aprovechando de manera intensa las tecnologías digitales. Y hoy en día ya es un hecho que una buena parte de la interacción, trabajo y recreación de cada uno de nosotros está mediado por las tecnologías digitales de alguna manera. Si antes eran herramientas que usábamos a diario en distintos ámbitos, hoy en día son necesidades y son parte de las necesidades y de los elementos básicos. Entonces, efectivamente la sociedad cambió, pero para nosotros, para este contexto, para nuestras profesiones, también cambió el qué necesitamos aprender y cómo lo aprendemos. Y cambió dramáticamente en este último tiempo, pero ya venía cambiando de antes. Y por tanto, tal como la vocación del sistema educacional es finalmente atender a los estudiantes y buscar que estos se desarrollen para vivir mejor y ser felices, plenos en la sociedad, hoy en día está claro que necesitan desarrollar competencias para el siglo XXI. Y ese es el marco general que nos motiva a nosotros, buscar que al final del día los estudiantes logren desarrollar estas competencias para desenvolverse en esta nueva sociedad que estamos viviendo. Pero para eso, todos los participantes de este webinar y los docentes en general necesitan desarrollar competencias profesionales, no solo para enseñar las competencias del siglo XXI, más aún yo diría para practicarlas mientras las enseñan, que resulta una doble tarea. Uno cambia la manera de enseñar y lo que busca que los estudiantes aprendan también. Entonces, esa es la primera necesidad que estamos viendo y que a través de estos materiales y este proyecto estamos buscando resolver. Pero eso no basta, es un enfoque que es insuficiente y por lo tanto también creemos que los establecimientos educacionales, es decir, el equipo directivo, la UTP, etcétera, también necesita generar las condiciones físicas y humanas. Ambas cosas, tanto infraestructura, sin computadores, sin internet, etcétera, es difícil practicar este tipo de enseñanza, y humana, en términos del desarrollo profesional docente y el apoyo directivo para que podamos enseñar en este nuevo contexto. Eso es lo que nos motiva y eso es lo que buscamos abordar a través de esta iniciativa y los materiales. Desde el punto de vista más metodológico, podríamos decir, a diferencia de otras iniciativas que llevamos años tratando o desarrollando investigaciones y aplicaciones en educación y tecnología, en este caso buscamos tener un enfoque sistémico, un enfoque que permita abordar el proceso de adopción de estas tecnologías, de estas innovaciones, de estas nuevas maneras de enseñar y de aprender desde un punto de vista del establecimiento completo, es decir, no solo un docente enfrentado a un aula, a un grupo de estudiantes tratando de innovar y hacer cosas distintas, sino que sea el establecimiento completo quien se embarque y quien aborde este nuevo contexto digital, estas nuevas herramientas, como una manera de enseñar distinta. Y también que sea participativo, tenemos un énfasis fuerte ahí, especialmente vinculado al desarrollo profesional docente local, buscando que las comunidades de docentes desarrollen sus maneras de abordar y de adoptar estas tecnologías y que sea contextualizado a las distintas realidades que viven los docentes día a día en distintas partes de Chile. Y para eso buscamos abordar, como les decía, los establecimientos educacionales y para eso buscamos responder esta pregunta de cómo integrar aulas digitales en el establecimiento educacional. Y segundo, abordar las necesidades o las necesidades de desarrollo profesional de los docentes y por tanto buscamos responder esta pregunta de cómo enseñar en aulas digitales. Y para eso, entonces, generamos un conjunto amplio de materiales que, como les digo, se resumen o se sintetizan en las guías que están acá, que le llamamos cuadernillo, y que mostraba Magdalena entre los materiales.
que son los elementos que guían el proceso de un proceso guiado de adopción de estas tecnologías. En concreto, los materiales que están disponibles en el sitio web que mostró Magdalena y que les vamos a dar la dirección al final, corresponden a estas dos guías, que básicamente son secuencias bastante estructuradas. Voy a mostrar algo más de detalle más adelante, pero son secuencias estructuradas de sesiones de trabajo del equipo directivo más docentes o centrado en el grupo de docentes en la segunda, y sesiones estructuradas que buscan incrementalmente ir desarrollando un proceso de adopción y maduración de cómo integrar y usar estas aulas digitales. Un conjunto, esas sesiones hay un conjunto de actividades propuestas en cada sesión, actividades que tienen una secuencia bastante pensada y diseñada para que de manera evolutiva, de manera secuencial, tanto los docentes y el equipo directivo vayan haciéndose preguntas, respondiendo preguntas, trabajando en equipo, etcétera, para guiar este proceso de diseño de cómo integrar las aulas digitales y cómo enseñar en aulas digitales. También un conjunto de contenidos que buscan generar conciencia y poner una base común conceptual, y un conjunto amplio de recursos disponibles para el aula, que corresponden, los vamos a explicar eso en más detalle, Andrea va a ejemplificar esto, pero que no solo no nos quisimos quedar en la secuencia de actividades, sino además poner ejemplos concretos que pueden adoptar y adaptar para el contexto concreto y usarlos en el aula en el momento que quieran. En particular, el primer cuadernillo propuesto tiene esta secuencia de sesiones o de talleres a organizar dentro del establecimiento educacional, en donde se contextualizan y planifica el proceso de adopción, se genera este contexto común, esta base conceptual común entre todos los participantes, y luego se hace primero una mirada interna en qué medida nosotros como establecimiento educacional estamos desarrollando estas habilidades en los docentes, y luego se planifica la manera en que queremos integrar la enseñanza de estas habilidades al establecimiento educacional. Y el segundo cuadernillo tiene un enfoque, como decía, más dirigido a los equipos docentes, en que también se genera una contextualización inicial, pero después se revisan distintas maneras de enseñar en aulas digitales, utilizando distintos modelos de enseñanza, y luego se establece un ciclo de adecuación y ejercitación o implementación de clase, aprovechando estos modelos de enseñanza y estos ejemplos que estamos entregando, para ir generando este proceso de mejora continua dentro del establecimiento y aprendiendo entre los colegas cómo adaptar estos nuevos métodos y estas maneras distintas de enseñar al contexto en que estamos viviendo, para luego generar, una vez que se madura en estas sesiones los conceptos y modelos, adoptarlas e integrarlas a la planificación estratégica del establecimiento. Esa es la guía general del proceso de adopción de estas tecnologías, que depende del nivel o el grado de uso de tecnologías digitales que tenga el establecimiento. Pueden partir ya sea con el primer cuadernillo o directamente con el segundo. Y el último aspecto es que además hicimos un esfuerzo especial por vincular todo esto al proyecto educativo institucional, al PME, al marco de la buena enseñanza y a las directrices de desarrollo profesional docente, de tal forma que no sea un ejercicio aislado, sino que sea una actividad que esté inmersa en el proceso de planificación estratégica del establecimiento educacional en el marco de las directrices del sistema de aseguramiento de calidad de la educación en Chile. Las sesiones
es decir, cómo trabajar cada una de estas sesiones dentro del establecimiento. Esto es un ejemplo, no pretendo que la lean todas, pero básicamente cada una de las sesiones que están propuestas, hay una descripción general de esta, de las características, los objetivos, los participantes sugeridos y las herramientas digitales a utilizar. Y luego, como se ve acá arriba, hay un conjunto, una secuencia de actividades propuestas en que aquí en esta parte, por ejemplo, memorice el trabajo de ayer y hoy, es un ejercicio, una actividad lúdica propuesta para realizar dentro del establecimiento. Hay referencia a recursos externos, como está acá, y hay estas sugerencias que vinculan lo que se está haciendo a otros, al marco de la buena enseñanza, en este caso, por ejemplo, o en otros casos, sugerencias a trabajar en el PME del establecimiento. Y los recursos para el aula, que va a explicar con mayor detalle Andrea, pero tienen esta estructura de diseño, que básicamente entregamos modelos, que son propuestas teóricas de cómo enseñar, distintas maneras de enseñar. Cada uno de esos modelos se traduce en escenarios, es decir, una bajada mucho más concreta a cómo implementarla en el aula, e incluimos del orden de 55 ejemplos distintos de cómo abordar objetivos curriculares específicos para cada uno de los escenarios. Es decir, en total son como 55 ejemplos que, como les decía, abordan cada uno de estos escenarios. Y eso se vincula entonces, como les decía, las necesidades y oportunidades para el plan de desarrollo de formación, desarrollo profesional docente y al desarrollo de habilidades del siglo XXI de los estudiantes. Andrea, tú ibas a hacer esto, por favor. Así es, así me dijeron que tenía que hacerlo. Bueno, yo les voy a contar un poquito cuál fue el proceso en el que desarrollamos estos modelos y estos escenarios de uso. Y quisimos partir contándoles un poco en particular este modelo porque nos permite ejemplificar la lógica que tienen los modelos y los escenarios y después las actividades que son las 55, 53 actividades que decía Juan Enrique. Este es uno de los modelos que se llama modelo de enseñanza basado en indagación en hipótesis, y en los materiales complementarios viene una descripción bien clara de qué es el modelo, cuál es el rol que tienen las y los docentes y cuál es el rol que tienen los estudiantes. Además de eso, se ejemplifica y se describe cada una de las etapas que tiene cada uno de estos modelos. Solo, como les dije, les contaba un ejemplo, y muestra las distintas etapas. Este en particular tiene 7, que cumple con una contextualización, que es la etapa en donde se hace un contexto motivante que involucra los intereses de las y los estudiantes, donde se problematiza esperando que los estudiantes generen una postura personal frente a un tema que parece relevante o es interesante para ellos y ellas. Luego se trabaja en la generación de una hipótesis que busca que los estudiantes las y los estudiantes sean capaces de tomar una postura frente a una pregunta sugerida que se da desde la etapa anterior, y en base a esta pregunta, a esta hipótesis que ellos se plantean, los y las estudiantes puedan hacer una investigación de argumentos, hechos, relatos, etcétera, de contenidos que avalen o no avalen su hipótesis, ¿ya? Esto siempre guiado por los docentes para fomentar y fortalecer la búsqueda de información en Internet y las habilidades que están detrás de esta actividad. La quinta etapa de este modelo basado en hipótesis dice que los estudiantes desarrollan un producto usando los argumentos encontrados en la etapa de investigación y dando respuesta a la hipótesis que generaron inicialmente,
Luego, acá puede haber una etapa que es de un loop entre el desarrollo del producto y la investigación, ya que puede que no hayan encontrado la cantidad suficiente de información para responder a su pregunta, a su hipótesis, o no hayan encontrado los argumentos suficientes, etc. La etapa de socialización de este modelo busca que los estudiantes presenten sus productos, fundamenten las posturas, debatan en torno al tema que se problematizó en la etapa número 2, y finalmente el cierre, donde la o el docente promueve esta discusión, promueve la reflexión, refuerza contenidos, engloba contenidos o hace una retroalimentación general del proceso realizado. Ahora, estos modelos, en particular los modelos basados en indagación en hipótesis y aprendizaje basado en problemas, tienen una característica que es bien particular, y es que, si puedes pasar a la siguiente, Ike, por favor, es que tienen distintos escenarios. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que estos escenarios, pensamos en estos escenarios con dos características. El primero, un escenario de clase basada en indagación que cuente o que se desarrolle en una o dos clases de 90 minutos, que pueda ser desarrollado de forma individual, en pares o en grupos pequeños, y se espera, al igual que en el modelo global, que en este escenario los estudiantes puedan desarrollar, utilizar un motor de búsqueda, utilizar internet, utilizar algunas herramientas digitales para la edición, la producción, y también se pasen los contenidos pedagógicos esperados para esa clase, utilizando este tipo de modelo. El escenario 6 es el mismo modelo de enseñanza, claro, el mismo modelo de enseñanza, pero es una actividad que está más extendida en el tiempo, que se desarrolla básicamente en grupos y que tiene el plus de que se puede desarrollar de forma interdisciplinaria. Se puede invitar a otra asignatura a participar de esta actividad, aprovechando entonces no solamente los tiempos de clases de una asignatura, sino que de estas 2 o 3 asignaturas que pueden generar una actividad de aprendizaje basada en indagación con hipótesis en 6 u 8 clases. ¿Ya? Ahora, en la especificación de cada uno de los escenarios, como pueden ver ahí en la presentación, está descrita cada una de las etapas con un conjunto de actividades sugeridas que son generales, que nos muestra qué es lo que tenemos que hacer con estas actividades o qué podemos hacer, pero en general sin asignarlo o sin relacionarlo con un contenido específico de una asignatura o de un curso, sino que son recomendaciones de cómo se puede implementar, de qué tipo de preguntas tenemos que hacer, qué hacen los docentes, qué hacen los estudiantes, qué hace el docente antes de presentar esta actividad, y orientaciones pedagógicas que muestran el cómo hacerlo, cómo estimular el interés de los estudiantes, por ejemplo, en la etapa de contextualización, qué tipo de preguntas le debería realizar a los estudiantes, los tiempos para elaborar las respuestas, etc. Y para cada una de las etapas de los modelos, y en particular en este modelo de indagación basada en hipótesis, se hace una descripción de cada una de sus etapas con las actividades sugeridas y con las orientaciones pedagógicas generales. Y esto mismo se puede ver representado en los ejemplos que entregamos, estos 53 ejemplos que comentábamos en un principio, que nos muestran, a ver, acá tengo un ejemplo que es de el escenario 6, que es este modelo basado en indagación con hipótesis, pero para hacerlo con otra asignatura. Entonces, la estructura de los ejemplos que les estamos entregando muestra una descripción general de la actividad, la modalidad, el tipo de clases. Además de eso, nos muestra el ejemplo, el nivel en el que estamos. Pasa la siguiente, por favor, Enrique. El nivel en el que estamos, para el que está pensado el ejemplo. Y en este caso está pensado como una actividad interdisciplinaria donde se abarcan contenidos, objetivos de aprendizaje de lengua y literatura de séptimo y
objetivos de aprendizaje para la asignatura de orientación y que busca reforzar algunas habilidades específicas y que se complementan perfectamente bien para hacer el logro de estos objetivos de aprendizaje. Luego, en el mismo ejemplo, se observa las descripciones específicas para cómo hacer la implementación en el aula de este modelo, en este escenario en particular, el escenario 6, donde nos muestran los ejemplos de cómo trabajar la generación de hipótesis, en este caso, y en la imagen de al lado se puede observar cómo se ejemplifica en base a estos objetivos de aprendizaje el trabajo de investigación. En el caso del ejemplo de la investigación, de lo que se describe en los ejemplos pedagógicos, acá se describen en bastante detalle cómo, por ejemplo, orientar al estudiante al hacer una investigación en Internet. Cómo oriento al estudiante al hacer una selección y una búsqueda de sitios que son pertinentes para responder a la pregunta o a la hipótesis que está planteándose, en el caso del modelo de indagación basado en hipótesis. Cómo oriento como docente, oriento a mis estudiantes para que puedan utilizar páginas que sean confiables, que sean válidas y que tengan ciertos criterios o características que hagan que mi investigación o mi trabajo, en este caso la respuesta a mi hipótesis, sea más adecuada. Finalmente, bueno, como les comentaba, los ejemplos, esto es para los 53 ejemplos, viene la descripción de cada uno de los pasos, y pensando en el contexto en el que estamos, hay mucha clase híbrida, hay mucha clase remota, entonces nosotros quisimos mostrarles una implementación de esta misma actividad, pero por medio de la plataforma Google Classroom. Esto se hizo, en realidad se hizo, no es un ejemplo para mostrárselo solamente, sino que lo implementamos durante el año pasado, y lo que hicimos fue transformar esta actividad en distintas partes para anclarla en la plataforma de Google Classroom, y como pueden ver, las distintas actividades que tiene Classroom muestran las etapas que tiene este modelo, y en particular este escenario, este era el escenario número 6, por tanto era una actividad más larga, y ahí como está mostrando Enrique, les queríamos mostrar cómo se ampliaban estas actividades a lo que tenían que hacer los estudiantes en el Classroom. Por ejemplo, en la parte de la contextualización, ocupamos un Jamboard donde los estudiantes debatieron y daban ideas respecto a cómo o cuál era el rol de Internet en la actualidad. En la etapa de investigación hicimos un tutorial de cómo ocupar las palabras claves de búsqueda, y hicimos que los estudiantes, luego de ver este tutorial, hicieran su proceso de investigación, que esto podía ser mediado o no por el profesor, podían verlo de forma asíncrona o de forma asíncrona, entonces tenían la libertad de trabajarlo en cualquiera de las dos modalidades. Para el desarrollo del producto utilizamos ejemplos concretos de cómo hacer la escritura del artículo ocupando imágenes y también ocupando documentos compartidos de Google, lo cual nos permitía también al docente que estaba a cargo de esta actividad ir revisando los avances y ir retroalimentando con estas mismas actividades. Y finalmente la socialización y el cierre, que lo hicimos a través del tablón de Google Classroom, donde los estudiantes mostraban sus artículos de opinión y luego debatían o daban ideas o le escribían comentarios a los artículos que hacían sus otros compañeros, y el profesor aquí también retroalimentaba y hacía algunos comentarios. Esto podía también ser síncrono o asíncrono. Entonces, da la oportunidad, en este caso, este ejemplo en particular, da la oportunidad para poder llevarlo a la virtualidad de forma igual de efectiva que hacerlo de forma presencial en la sala de clase. Así que eso es una forma que les quisimos mostrar porque nos parece súper interesante el cómo llevarlo a la virtualidad dado el contexto de hoy día. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, pero finalmente pues, todos estos materiales están disponibles en el enlace que muestra ahí Enrique.
no sé, tal vez la moderadora se los puede dejar ahí en el chat para que ustedes entren a verlos después de las preguntas para que sea esto más entretenido. Y bueno, finalmente darles las gracias por escucharnos, por lo que teníamos que contarles, y preguntas, respuestas, inquietudes. No sé, Enrique, si te gustaría cerrar con algo. Sí. Básicamente la invitación es la invitación, y voy a dejar de compartir. La invitación primero es hacer preguntas y respuestas. Tenemos unos 30 segundos de fase, por lo tanto, si escriben una pregunta ahora, nosotros la vamos a escuchar en 30 segundos más o menos. Así que pónganse a escribir nomás mientras yo relleno con algo. La invitación es no solo a ir y aprovechar los ejemplos disponibles, sino idealmente a seguir el proceso completo. Es decir, cuando empezamos este proyecto dijimos, bueno, claro, es re sencillo hacer 50, 100 ejemplos para usar la Internet en aulas, hacer aulas digitales y similares, y podríamos generar 100 recetas. Pero creemos que eso nos genera sustentabilidad, nos genera la capacidad de desarrollo y evolución, de adopción de estas tecnologías entre los docentes ni en el establecimiento. Entonces la invitación es a usar los materiales, a hacer, adaptando obviamente la secuencia de talleres de sesiones que les estamos proponiendo, y hacer un proceso reflexivo al interior del establecimiento para efectivamente lograr hacer un cambio, una innovación dentro del establecimiento y en cada una de las aulas que sea sustentable en el tiempo, sea sostenible y que permita adoptar nuevas innovaciones que seguro van a venir pasado mañana. Vamos a estar enfrentados a nuevos escenarios y por lo tanto les va a permitir ir desarrollando esa capacidad de adaptación y de generación de nuevas cosas dentro del aula y dentro del establecimiento. Esa es la invitación concreta. Y no sé si tenemos preguntas. Hasta hace un ratito habían 430 docentes participando. Yo me imagino que no fuimos tan claros como para que no tengan ninguna duda. Así que no sé si, Camila, tú tienes la palabra. Sí, muchas gracias a los tres, Magdalena, Enrique y Andrea, por su valiosa presentación. Claro, como dice Enrique, queremos en el fondo hacer una ronda de preguntas. Entonces vamos a ir seleccionando. Tenemos algunas, entonces vamos a partir por los que ya escribieron. Mira, la primera pregunta que apareció en el chat es que el modelo de aprendizaje basado en proyectos se puede desarrollar en el escenario de proyectos interdisciplinarios basados en problemas. Les cedo la palabra. Yo quiero escuchar de nuevo la pregunta porque tengo un problema de atención, así que prefiero escucharla de nuevo y responderte. Sí. La leo tal cual. El modelo de aprendizaje basado en proyectos se puede desarrollar en el escenario proyectos interdisciplinarios basados en problemas. Mira, efectivamente sí se puede, porque hicimos la adaptación del modelo de enseñanza de aprendizaje basado en problemas. Lo hicimos pensando en los dos escenarios, en hacer una o dos clases, así como también hacerlo de forma interdisciplinaria y en 6 u 8 clases o de 45 minutos, pensando en una semana más o menos de trabajo interdisciplinariamente. Para esto también desarrollamos algunos ejemplos y la forma de adaptarlos interdisciplinariamente, o sea, están dados en todos los ejemplos están dados los objetivos de aprendizaje. Entonces, no es tan complejo hacer la adaptación para ponerlo, por ejemplo, si está lenguaje con historia, hacer alguna adaptación de ese tipo para hacerlo más interdisciplinario aún. Pero sí está la opción para aprendizaje basado en indagación en hipótesis y proyectos, está la opción de hacerlo interdisciplinariamente.
para los tres modelos. No sé si respondí. Súper, buenísimo. Gracias, Andrea. A nosotros como programa ADECO, que mencionaba al inicio, hay muchos equipos desarrollando, utilizando el material. Esta invitación que hizo Enrique es de principio a fin, digamos, y nos ha llegado una consulta que también creo que está en el chat, que dice, ¿cuál escenario de uso recomendarían para realizar con niños de educación parvularia? Lo veían como tal vez un poco más complejo, y si hay algún escenario de uso que ustedes recomendarían para niños de educación parvularia, que se adapte mejor, digamos, a ese nivel de enseñanza, o cualquier escenario de uso puede ser adaptable o se puede ajustar para educación parvularia. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo veo muy entretenido. Es un gran desafío. La gracia de los escenarios y los ejemplos que estamos incorporando es que, y más bien del proceso, es que el ejemplo que acabamos de presentar, Andrea, de generar un escenario con hipótesis, una resolución de problemas con hipótesis, uno puede simplificar eso para generar una secuencia de actividades para los estudiantes en donde ellos generen el final de un cuento y generen una, comillas, hipótesis respecto a lo que podría pasar en una historia, un cuento, y busquen imágenes en Internet para ilustrar lo que ellos plantean. Lo que quiero decir es que efectivamente los ejemplos que estamos proponiendo son esos ejemplos que en una buena cantidad de ellos se pueden adaptar a distintos niveles y va a depender del trabajo local, es decir, del grupo de docentes del establecimiento educacional o la unidad educativa, el adaptarlo a su contexto. No les voy a pedir que los estudiantes de esos niveles vayan a hacer una búsqueda compleja en Internet, pero ciertamente pueden buscar cosas en sitios especializados, que hay sitios para filtrados para niños, etcétera. Por tanto, es una manera de trabajar con los estudiantes y los ejemplos son esos. Y el proceso en el cual lo estamos invitando es justamente en equipos de docentes al interior del establecimiento generar estos procesos de reflexión, probando distintas estrategias en aula, que haya observación de pares y puedan ir retroalimentándose para la adaptación de cada uno de los modelos. Súper. También creo que responde a otras preguntas similares que han surgido. Se las voy a hacer las dos juntas para ver si quieren aportar algo más. Preguntan si se consideró la trayectoria educativa para este material y convenio desde educación parvularia y desde qué niveles se puede aplicar, si se pueden adaptar a diversos contextos. Esta última ya la contestó Enrique, pero dejo abierto por si quisieran aportar algo nuevo a lo que señaló Enrique. Les comento la primera que hice, si se consideró la trayectoria educativa para este material de educación parvularia y desde qué niveles se puede aplicar. Si quisieran aportar algo nuevo a la respuesta. Con trayectoria educativa, o sea, efectivamente, nosotros generamos ejemplos para los distintos niveles. Si hay en los ejemplos en particular, el ir secuencialmente abordando ejes y progresión de aprendizaje, no incluimos esa dimensión porque el énfasis está en el desarrollar capacidades de reflexión dentro del equipo de docentes y la unidad técnico-pedagógica del establecimiento, y los ejemplos son eso, para ilustrar maneras, pero no para resolver el problema, porque para resolver el problema tendríamos que haber generado 13.200 conjuntos de ejemplos que se puedan adaptar a cada uno de los establecimientos educacionales del país. Y eso era mucho trabajo, así que decidimos generar un método para desarrollar capacidades internas para que cada uno de los establecimientos y equipo docente pueda efectivamente
esperamos y pueda desarrollar al interior de sus equipos estas maneras de usar aulas digitales. Bueno, y complementando lo que dice Enrique, parte de los temas y de las actividades que se abordan en los cuadernillos y en las sesiones invitan a reflexionar sobre los modelos y sobre los escenarios. Invitan al docente y al equipo directivo a ver desde las características de su establecimiento cuál es el escenario que tal vez les acomoda más a las características que tiene el establecimiento. La idea no es que se tome el modelo, un escenario, una actividad y se implemente, sino que se discuta desde la cultura de la misma escuela, desde las características de los docentes, de los mismos estudiantes, cuáles son los modelos o los escenarios que más se adecúan a ese contexto. Pensando en que si es un equipo que es más incipiente en el uso de tecnología, probablemente un escenario basado en proyectos interdisciplinarios va a ser más complejo y va a generar más desafíos, pero a partir tal vez de un escenario como uso enriquecido de tecnología en el aula, puede generar mayor enganche, mayor motivación y ir avanzando paso a paso en estas implementaciones. Sí, sí, absolutamente necesario, como decían Enrique y Andrea, generar estas capacidades a propósito de esta relación y este vínculo de este material con, por ejemplo, el diseño e implementación del plan local de desarrollo profesional docente. Entonces ahí mismo el equipo directivo docente levanta las necesidades de fortalecimiento docente a partir de las necesidades de los estudiantes. Yo creo que eso es clave, como decía, y acá hay múltiples ejemplos para poder implementar y adaptar a esas necesidades. Hay otras consultas respecto como más relacionada como con la aplicación o la implementación propiamente tal, con los medios, digamos. Preguntan si solo se usa Classroom y nos dicen que para complementar esa pregunta, nos dicen que el colegio está formalmente dando este primer paso con un grupo de docentes por medio de ADECO, del Programa de Asignación de Desempeño Colectivo, y conocemos este material, pero me parece interesante profundizar con los ejemplos para la aplicación en Classroom. La pregunta es si solo se usa en Classroom, y un poco dio el contexto de su escuela. El ejemplo de adaptación a Classroom, nosotros lo hicimos en el marco de otro proyecto, pero utilizamos, pero usando el mismo modelo. Y por lo tanto es un ejemplo de una manera de adaptar los escenarios a una plataforma como Classroom, que podría ser Teams, podría ser haciéndolo mixto con correo electrónico, WhatsApp y Zoom, etcétera. Es decir, Classroom era una plataforma que en ese momento estaba disponible en la mayoría de los establecimientos educacionales, con los cuales estábamos trabajando, y lo adaptamos a Classroom por eso, pero sin perjuicio de lo cual, la secuencia que mostramos en la PPT se puede desarrollar usando cualquier plataforma y se puede desarrollar eventualmente sin necesidad, incluso sin necesidad de plataforma, eventualmente aprovechando si van a tener un retorno híbrido, es decir, algunos estudiantes vienen algunos días a clases, se puede ir haciendo la actividad con los grupos presenciales y dejando el trabajo de investigación en la casa, etcétera. Es decir, se puede adaptar a este escenario de modalidades mixtas siguiendo la secuencia de actividades. Nosotros al momento en que empezó el escenario de clases remotas ya estábamos cerrando los materiales de este proyecto, por lo tanto no fueron especialmente o no hubo una adaptación para su uso en plataforma en concreto, sin perjuicio de lo cual, como el ejemplo que mostramos, son perfectamente adaptables. Gracias, Enrique. También nos preguntan lo siguiente.
Bueno, sí, no es distinta esta pregunta y para abordarla me parece interesante. Dice, en la escuela nunca hemos realizado clases con metodologías innovadoras y en el equipo tenemos conocimientos básicos de TICs. ¿Es recomendable partir por alguno de los escenarios que han propuesto? Yo sí recomendaría partir por el escenario de, enriquecido de tecnología, el primero. Clase basada en diálogos y debates enriquecidas con TIC, porque básicamente ese escenario no implica cambiar mucho la estructura de la clase en términos de hacer un proyecto, hacerlo interdisciplinario, o trabajar con hipótesis, sino que implica integrar algunas tecnologías, integrar tal vez el uso de Internet en la modelación de actividades para los estudiantes, hacer un juego de pregunta-respuesta más interactivo, con preguntas que tal vez generen otro tipo de reflexiones en los estudiantes. Entonces, depende más bien de un tema del tipo de interacción que genera el profesor con el recurso de Internet en el aula, más que modificar por completo la estructura de una clase con estas etapas ya más definidas. Yo recomendaría ese, o el escenario 1 o 2. Creo que son los que pensamos en un nivel más de desarrollo de los colegios, en que se sienten menos capacitados o con menos habilidades para trabajar las tecnologías. No sé, ahí Enrique o Magdalena, que si tienen alguna opinión en particular, pero eso es mi opinión personal, así que eso. Adelante, Enrique. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Andrea. Sin embargo, el autoconcepto de que somos una escuela que no tiene muchas innovaciones, etcétera, yo estoy seguro que pueden revisarlo. Y tal vez hacen innovaciones todos los días, pero no los han potenciado o no se han dado cuenta como tal. Sí, yo los invitaría a tomar esa decisión ustedes mismas, revisando cada uno de los modelos y generando esa discusión interna, esa discusión entre los docentes para plantear y revisar en qué medida se sienten preparados para hacer tal vez una versión más simple de cualquiera de los escenarios, e ir probando, ir atreviéndose a llevar al aula ciertos usos de tecnología, ciertas maneras de enseñar que sean algo distintas y hacer un camino paso a paso de integración de tecnología en la enseñanza, en donde la tecnología no tiene por qué ser tan complicada, como dice Andrea, puede ser simplemente empezar incorporando videos, YouTube o similares, ir incorporando procesos de búsqueda en Internet, ir incorporando herramientas un poquito más sofisticadas cada vez, de manera paulatina y gradual, pero lo importante es que el equipo de docentes trabaje en conjunto para ir desarrollando y apoyándose en ese camino de adopción, que es lo que estamos proponiendo en los materiales. Y por tanto, ir atreviéndose en la medida que puedan y se sientan seguros de llevar estas herramientas digitales al aula y lo que ofrecemos o entregamos son ejemplos y posibilidades, pero que tienen que ustedes adaptar a su contexto y a lo que pueden y se sienten seguros haciendo. Súper. Enrique, me han dicho que te haga directamente a ti esta pregunta, me dicen por interno. ¿Cuál es el tiempo que ustedes han proyectado para implementar aula digital en el establecimiento de inicio a fin? En el fondo, acá Ángela hace la pregunta y dice desde la capacitación docente, planificación, implementación, en el fondo todo el proceso al que los has invitado. ¿Cuánto tiempo es el tiempo ideal, el que ustedes han proyectado? Porque a mí, yo no... Está bien. Nosotros, a ver, generamos en cada una de las sesiones, tenemos estimaciones de tiempo, 20 minutos, 30 minutos para cada una de las actividades. Esto es realizable, la primera parte eventualmente en un semestre y la segunda en el otro. Ese es como el proceso, un año con reuniones que no van a ser todos los días, etcétera, cada 1 o 2 semanas o similar, ir avanzando en estos procesos. Pensamos en un año escolar
como el proceso para completar ambas conjuntos de actividades. Ahora, eso va a depender muchísimo de la cultura interna del establecimiento en términos de su capacidad, o sea, cuán acostumbrados están a hacer dinámicas, trabajo colaborativo, a hacer dinámicas participativas, etcétera. Eso cambia mucho en los distintos establecimientos, cuántos docentes participan, cuántos equipos son, etcétera. Por eso es imposible predecir o estimar el tiempo con certeza. En la planificación, el horizonte que teníamos era más o menos eso, en donde habríamos esperado que las conclusiones se vayan integrando al momento de planificación estratégica de los establecimientos que ocurren entre abril y mayo aprox. Y por tanto, haberlos desarrollado a partir de ahora hasta esa época y esperar que el PME del 2022 se integren efectivamente ese tipo de decisiones, de definiciones del establecimiento. Gracias Enrique. También hay una pregunta que no sé si se escapa al material, no estoy tan segura, por lo que yo conozco sí, pero se las quiero hacer por si ustedes también tienen alguna sugerencia. Dice, ¿cuál es la estrategia evaluativa más adecuada para evaluar el aprendizaje basado en problemas? Nos dice Rita Espinosa, ¿cuál es la estrategia evaluativa más adecuada para evaluar el aprendizaje basado en problemas? O sea, el aprendizaje basado en problemas se puede aplicar en distintas asignaturas. Nosotros en particular este ejemplo de indagación que teníamos, que de una forma de resolver problemas, lo hacíamos con problemas de información, con la resolución de problemas de información en Internet. Tradicionalmente el aprendizaje basado en problemas se aplica a las áreas de matemática y ciencia. En cada uno de las asignaturas que se puede aplicar, hay dos cosas que tienen que considerar como relevantes, yo creo. Es evaluar el proceso, es decir, ser capaz de tener una evaluación formativa hacia los estudiantes que les permita identificar aquellas etapas del proceso que no fueron capaces de desarrollar bien o que necesitan mejorar, etc. Y al final evaluar el producto, pero no es lo más relevante evaluar la, comillas, resolución del problema, que finalmente, sino que es más bien el proceso, el proceso de desarrollo. Nosotros en los ejemplos que proponíamos mezclábamos el proceso de retroalimentación durante la etapa de investigación, por ejemplo, que mostraba Andrea. Había un proceso de retroalimentación del docente, tanto en las estrategias de búsqueda, comillas, evaluando el tipo de soluciones que busca el estudiante en Internet para resolver el problema, sitio, calidad, etcétera, como la elaboración de un producto, en este caso un producto de texto que podría haber sido un artículo de opinión, una editorial, una carta al director, etcétera, como productos de lenguaje, de lengua y literatura. Y la evaluación de esos productos tenía las distintas componentes que abordaban los distintos ejes curriculares, pero reitero, se evaluaban las distintas versiones. Cuando implementamos en Classroom, en línea, esto fue muy, muy bueno porque durante las sesiones interactivas en videoconferencia, los estudiantes exponían sus productos, que eran relativamente sencillos, y el docente iba retroalimentando directamente en línea a cada uno de los estudiantes, haciendo de nuevo una forma de evaluación sumativa, o sea, formativa del proceso de resolución del problema por parte de los estudiantes. Súper. Gracias, Enrique. También nos han preguntado, aunque Enrique mencionó que esto no fue diseñado en contexto, digamos, en la modalidad híbrida, sí nos preguntan, Cecia pregunta, ¿qué nos sugieren para poder desarrollar aulas digitales en contexto híbrido? Tal vez si hay alguno de los escenarios o modelos más ad hoc al contexto híbrido o otras sugerencias para ese contexto. Es que todos los escenarios tienen una etapa que implica el uso activo de Internet y de búsqueda de información, de resolución de problemas.
Todos los modelos y los escenarios tienen esa componente. Por tanto, el utilizar en modalidad híbrida, como decía Enrique en algún momento atrás, el hacer el tema de búsqueda desde la modelación en clase, para complementándolo con, por ejemplo, un tutorial de búsqueda, puede ser perfectamente llevable a una modalidad híbrida. Las actividades, por ejemplo, la contextualización o las discusiones, también en la medida en que un profesor pueda en la sala proyectar un Jamboard, por ejemplo, o una pantalla compartida con los estudiantes que están desde la casa, se puede hacer un complemento de esas dos actividades. Yo creo que en modalidad híbrida hay algunos ejemplos, de hecho, en los mismos ejemplos hay como recursos que se pueden utilizar para hacer este tipo de conexiones entre lo remoto y también lo presencial. No sé, Enrique, si quieres complementar ahí. Perfecto. Gracias, Andrea. Otra pregunta de Sebastián. Dice, voy a leerla como literal. Dice, ¿qué condiciones de liderazgo escolar han visto que promueven mejor la implementación de estos recursos? Me da la impresión que también está dirigida como a las competencias de liderazgo escolar que promueven estos recursos en los directores, en los equipos directivos. Magdalena, ¿quieres ver tú eso? Yo también quería solo hacer un comentario al respecto, como en el contexto de ADECO. Nosotros también lo enmarcamos en la dimensión de desarrollando las capacidades profesionales del marco para la buena dirección y liderazgo educativo. En el fondo, como que los equipos directivos vayan a mirar el marco, esa dimensión en particular, porque hay muchos indicadores que hablan de la priorización de las necesidades de fortalecimiento de las competencias de sus docentes para generar modalidades de desarrollo profesional continuo, por ejemplo. Entonces ahí también invito a Sebastián a ir al marco, porque en esa dimensión yo creo que está principalmente, que desarrolla principalmente esa dimensión en los directores. Magdalena, ¿nos ibas a comentar algo? Sí, yo un poco en general, esto lo hicimos desde una mirada y una perspectiva que también es la que está trabajando CPIP, en colaboración también con el Centro de Innovación, que es esto de entender que el liderazgo educativo es fundamental en términos de impulsar el desarrollo profesional de sus docentes, entender que el liderazgo pasa por impulsar procesos de desarrollo profesional vinculado a mejoras pedagógicas y en el fondo mirando que esto es un proceso que se trabaja a nivel de todo el equipo y donde el equipo directivo de alguna manera lidera ese proceso para en el fondo desde los proyectos educativos de cada establecimiento ir desarrollando las capacidades que permitan lograrlo de la mejor manera posible. Y también otro aspecto que yo quisiera destacar que tiene que ver con entender un liderazgo que de alguna manera responde a los desafíos que son propios de esta sociedad cada vez más digital, que requiere desarrollar habilidades en sus estudiantes, que de alguna manera toma los recursos digitales para potenciar los procesos pedagógicos y también para desarrollar estas habilidades que nos demanda esta sociedad cada vez más digital, centrada en el conocimiento. Entonces, es un liderazgo que de alguna manera entendemos que responde a los desafíos de este siglo XXI y de esta post-pandemia. Nos parece que hay hartos elementos de los cuales se puede tomar y trabajar para reflexionar sobre cómo se lidera un proceso educativo hoy día, independiente de que, como decía Enrique, empezamos este trabajo previo a la pandemia. Nos parece que también en el proceso estuvimos reflexionando sobre lo que implicaba liderar procesos educativos luego de la pandemia y con todo lo que ha implicado la digitalización, la educación remota,
Entonces, de alguna manera, ofrecemos aquí elementos, recursos, problemas, ejemplos que de alguna manera permiten liderar procesos post-pandémicos también, podríamos decir. Gracias, Magdalena. Muy, muy clara además tu respuesta. Yo creo que ya estamos en el tiempo, entonces quiero, bueno, agradecerle nuevamente a los tres por compartirnos este material hoy día, a todos los equipos directivos que se conectaron también. Pero, bueno, antes de terminar, los queremos volver a animar a conocer y utilizar este material. Se encuentra disponible para todos los establecimientos en el sitio www.innovacion.mineduc.cl. La moderadora del CPIP puso la dirección en el chat para que lo puedan revisar. También en el sitio privado de ADECO, para los más de 400 establecimientos que este año están implementando ese convenio. Y también sabemos que van a quedar muchas más dudas, entonces pueden canalizarlas a través del correo red.tic@innovacion.mineduc.cl. Les voy a pedir si también la moderadora del CPIP o José del Centro de Innovación que lo escriba para los equipos para que puedan acceder rápidamente. O también el sitio web de ADECO, que es www.gestionyliderazgoeducativo.cl. Y algunos han preguntado también, entonces queremos recordarle que esta conferencia ha sido grabada y también van a poder verla en el sitio web del CPIP. Entonces, bueno, nada más que agradecer nuevamente por estar con nosotros hoy y nos vemos en una próxima conferencia.